Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intenta reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta de diario Ahora el Pueblo da cuenta de lo que ocurre, por supuesto, en Santa Cruz. ¿Qué dice la foto principal, que es la que más llama la atención? Santa Cruz perdió más de 250 millones de dólares en 13 días del paro de Camacho. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Esos son los paros del golpista señor Fernando Camacho. Y además, en la parte superior están convocados alcaldes, gobernadores, universidades y organismos internacionales para la comisión técnica que definirá la fecha del censo que se instala hoy en Trinidad, dice el titular de este diario. La cita es a las 18 horas, la reunión responde a la vocación de diálogo que caracteriza al gobierno. Es decir, sobre este tema seguiremos hablando, por supuesto, porque esto dará cuenta de que la utilización de un censo, de la fecha de un censo, además, ha provocado que el señor Fernando Camacho se active con todo su poder desestabilizador. Pero la portada da cuenta de esta realidad y hay que tenerla muy presente. Y esta portada de Outpaper, un diario digital del destacado diseñador ecuatoriano Javier Peña, da cuenta de la situación en el Ecuador. Estado de excepción o de decepción. Ahí está con las palabras que se juega. Pero la información importante que da cuenta de esta realidad en el Ecuador es que cerca de 1.200 muertes violentas se han generado en la denominada zona 8 del país, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón durante el año 2022. 700 muertes violentas más que el mismo periodo del año 2021. El ataque múltiple a las unidades de la policía comunitaria que determinó el deceso de 5 gendarmes han horrorizado a la sociedad, que sigue esperando que el gobierno dé soluciones y menos anuncios de una supuesta mano dura a Lampa, dice la portada de Outpaper. Ahí la tienen para que se juegue con la imagen, pero en realidad el concepto está muy bien definido en este caso. Pasamos a últimas noticias de Venezuela en este viernes 4 de noviembre. Venezuela lista para volver a la CAN. Escuchamos ayer al presidente Nicolás Maduro referirse al tema y dijo que estamos decididos a reincorporar al bloque todo nuestro potencial productivo, lo cual por supuesto para algunas personas será una gran ventaja, una gran ayuda en el comercio intrarregional de la comunidad andina. Pero para otros sería una amenaza porque estaban mal acostumbrados a que solamente se compren productos, por ejemplo, de Estados Unidos. Y esa es la realidad. ¿Qué más dijo el presidente Nicolás Maduro? Ha llegado la hora y el momento de ir a la comunidad andina de naciones a construir con nuestros hermanos de la Suramérica andina, afirmó el jefe de Estado durante una jornada de trabajo dedicada a los sectores petrolero y agrícola. Buenas noticias para Suramérica. Efectivamente, este anhelo de unir a la región sudamericana en Mercosur, en el Banco del Sur, en la UNASUR y también en la Comunidad Andina de Naciones da cuenta de esta realidad. Por supuesto que sí. Esto cambiará efectivamente varias lógicas de comercio de Sudamérica. Bueno, la Folia de Sao Paulo da cuenta de la situación ya en el proceso de transición. En la foto principal, Alckmin, el vicepresidente electo, junto con la presidenta del Partido de los Trabajadores, se reunieron, fueron recibidos por Bolsonaro para iniciar el proceso de transición. Pero también efectivamente hay algunas medidas, como lo que dice el titular principal, que pide el equipo de Lula, propone que se permita un gasto extra para afectar o mejorar la situación económica de los brasileños. Por supuesto que sí. Pasemos entonces a los portales, a las portadas de Perú, a propósito de esta nueva ola de temas que se ha propuesto la derecha mediática de ese país. El Poder Judicial reitera la citación a Marcelo Odebrecht para este lunes 7 de noviembre en el caso Humala Heredia, que es el expresidente de Perú y su esposa que están involucrados en este caso y que hasta ahora, varios años después, no terminan de aclarar qué mismo pasó.
pero obviamente se trata de colocar otros temas porque se les acabó el tema de la desestabilización al gobierno de Pedro Castillo. Entonces ahora aparecen con otro tema para eso. Y Marcelo Odebrecht es el principal personaje de la empresa corruptora Odebrecht y por supuesto no está procesado en ninguna parte. Así es. Y la Jornada de México destaca la fotografía que reitera la misma iconografía de Nayib Bukele en El Salvador, que ahora, gracias a los asesores del señor Guillermo Lasso, ha colocado en todos los medios. De Ecuador controlan motín carcelario, lo cual no es del todo cierto, porque las propias autoridades policiales han dicho que tienen control del 85% de la penitenciaría del Guayas, es decir, hay un 15%, si lo hablamos en esos términos, en los que ellos quieren colocar el tema de control de la penitenciaría. Pero el asunto no está ahí, porque los presos están, recluidos están. La imagen que en su momento Nayib Bukele circuló fue de pandilleros que detuvieron en las calles. La fotografía de aquí son presos que fueron trasladados de una cárcel a otra. Es decir, no se ha resuelto el problema de fondo porque además lo que ocurrió ayer es que 2 estallidos se han acumulado desde el día martes, miércoles y jueves, 2 estallidos con coches bombas en distintas partes del Ecuador: Guayaquil, Durán, Santo Domingo y Esmeraldas. Que pongan las fotos como para lavarse la imagen, bueno, está bien, es su derecho, es su legítima defensa de la incapacidad para resolver el problema de fondo de este país. Pero que lo que ha pasado fuera de las cárceles no está bajo control es otra cosa. Hablan de 100 y pico de personas presas. ¿A dónde van a parar esos presos? A esa cárcel. Ahí les van a llevar. ¿Qué van a hacer ahí? O a otras cárceles. Por lo tanto, la imagen es la que quisieron posicionar y de lo cual la mafia mediática ecuatoriana ha empezado a hacer alarde, es decir, a plantearse que ya está resuelto el problema. Esto es lo que queríamos destacar de la portada de la Jornada de México a propósito de lo ocurrido en Ecuador. Es la misma imagen, ya digo, el mismo mensaje de Nayib Bukele, pero la diferencia es que Nayib Bukele, para bien y para mal, respetando e irrespetando los derechos humanos, ha pacificado ese país. En el Ecuador eso no ha ocurrido. Pasemos a los portales informativos. Tenemos información aquí del Congreso colombiano que aprobó la ley de paz total del gobierno de Petro, una importante norma jurídica que le permite al gobierno, además, desarrollar una serie de acciones de orden político, judicial y legislativo, por supuesto también para garantizar la paz total en Colombia. 128 votos a favor y 7 en contra, y por supuesto será afirmada, ratificada por el presidente Gustavo Petro. Es una de las leyes más importantes, además de otras que se están aprobando en Colombia. A diferencia de lo que pasa en Ecuador, en Colombia no se habla ahora de muertos, de violencia, se habla de leyes para garantizar la paz, se habla de leyes para respetar y garantizar los derechos de los consumidores. Eso es lo que se discute ahora en Colombia. En el costado derecho, por supuesto, también información de última hora. Presidente Luis Arce asistirá a la reunión sobre el censo en Bolivia, que estábamos mencionando a propósito de la portada de Ahora el Pueblo. Y un sismo de magnitud 6.0 sacude varias regiones de El Salvador. Eso ocurrió la noche de ayer, alrededor de las 10 de la noche, hora de esta parte del mundo. Es decir, que eran como las 9 de la noche de El Salvador. Se sintió ese fuerte temblor de 6.0. Y la ministra boliviana: censo no debe ser usado para desestabilizar. Me imagino que es la ministra de la presidencia. Y esta declaración de Alexandre de Moraes, titular del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, dice: aquellos que no aceptan los resultados, que están practicando actos democráticos, serán tratados como delincuentes. Así es. Más información, por supuesto, de última hora también la encuentra aquí. Pero bueno, algunas de esas ya hemos repetido. Lo que no hemos visto es las reacciones de ninguno de estos medios, ni tampoco en los portales, de la votación ocurrida el día de ayer, salvo esta notita tan pequeña. Por 30ª ocasión la votación de la ONU es a favor de ponerle fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. 185 países votaron a favor de que se elimine el bloqueo contra Cuba, 2 en contra. Se imaginarán quiénes son: Estados Unidos e Israel. ¿Quiénes se abstuvieron? Ucrania y Brasil. Qué raro, ¿no? Qué raro que Brasil se abstenga de un tema tan importante incluso para su propio desarrollo. Pero bueno,
Así están las cosas. Pasamos a la agencia EFE a propósito de las elecciones en Estados Unidos. Hillary Clinton y Harris y la vicepresidenta Harris hacen campaña por la gobernadora de Nueva York. Ahí la tienen en la fotografía, Kamala Harris con Hillary Clinton haciendo campaña electoral para las elecciones de este 8 de noviembre. Vamos con Sputnik. Xi Jinping, China y Alemania refuerzan su confianza y su cooperación. Esto rebasa cualquier, por supuesto, decisión de los Estados Unidos. En el Estado de Derecho también se plantea un análisis al respecto. Alemania coquetea con China. La postura de Scholz levanta polémica en Europa, por supuesto. Esto cambia notablemente la correlación de fuerzas porque en la práctica Alemania tiene mucho que atender sobre lo que pasa en China y China mucho que ofrecer también de lo que pasa en Alemania. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos con más información y análisis. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur.
Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Y en Ecuador la violencia e inseguridad que vive este país se incrementó en las últimas horas de manera exponencial. El presidente Guillermo Lasso confirmó que la situación de violencia en la penitenciaría del Litoral fue controlada, dijo él, y cuestionó a colectivos de defensa de los derechos humanos. Veamos. Por cierto, como dije el pasado martes, cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Primero están los derechos humanos de 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir, trabajar y vivir en paz. Dormir, trabajar y vivir en paz. El país. Por tercer día se registró nuevos enfrentamientos en la penitenciaría de Guayaquil, una de las ciudades que está en estado de excepción. Era cuestión de tiempo y yo creo que lo que se está viviendo en el Ecuador simplemente es la muestra de la ausencia total del Estado y de la ausencia total de un gobierno que lo único que hace es pretender gobernar cuando sabemos que la realidad de la gente es otra. Al interior del centro carcelario, la escala de violencia ha rebasado límites. Son los propios internos a través de videos que divulgan la contundencia de los enfrentamientos tras la intervención de los miembros de la policía, Fuerzas Armadas y grupos tácticos. Un fuerte despliegue policial de más de 1.200 uniformados arremetió en este centro penitenciario. Tras varias horas de intervención, controlaron uno de los pabellones. Los enfrentamientos dejó varios uniformados heridos. Donde los miembros de nuestras fuerzas de seguridad fueron recibidos con fuego hostil. Tenemos más de 15 policías y servidores militares heridos. Ante los hechos violentos y que se recrudecen en la penitenciaría, se activó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, conformado por las máximas autoridades de las diferentes funciones del Estado, donde intentan definir y evaluar las estrategias ante la crisis. Y sin mayor detalle, el gobierno insiste que enfrentan al narcotráfico. Y se ha informado además de la irreductible decisión del gobierno del presidente Lasso de combatir la amenaza del narcotráfico, del crimen organizado y de recuperar el control interno de los centros carcelarios. Sin embargo, analistas consideran que los reiterados disturbios en el sistema carcelario se da por la disputa de bandas ante la falta de control y ausencia del Estado. No tienes el Estado, no tienes un gobierno, no tienes ningún control. ¿Y qué se deja o qué sucede cuando no tienes algo que el Estado que regule leyes o que regule normas? Empiezan a disputarse los poderes, los territorios o la dirección de lo que sucede en las cárceles, los mismos privados de libertad. Los disturbios se han generado también a raíz del traslado de los privados de libertad a otros centros carcelarios. Y mientras el gobierno, a través de diferentes narrativas, afirma tener el control en la cárcel de Guayaquil, en la misma ciudad y en otras localidades se producen nuevos atentados en estaciones de combustible. Una situación sin control que deteriora la situación del país. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Y dos precisiones que son muy importantes a esta hora. Primero, el armamento que está al interior de las cárceles y que utilizan los delincuentes que violentan, por supuesto, toda norma de paz y de concordia dentro de las cárceles, obviamente es un armamento que ingresa porque hay una permisividad o al menos complicidad de los policías. No hay que dejar de lado que ese armamento no entró por gracia de Dios, ni tampoco se fabricó al interior. Es un poderoso armamento que hemos visto en los videos que circulan los propios delincuentes o los reos de las cárceles, que es incluso superior al de la policía. La pregunta es si la policía permite el ingreso de ese armamento, es el armamento con el que le combaten a la propia policía. Por lo tanto, no se habla de eso. El presidente Guillermo Lasso dice que cuidado con apelar a los derechos humanos. La pregunta es ¿por qué no apela al control de su propia policía para que los delincuentes no tengan tanta cantidad de armamento al interior de las cárceles? Lo segundo, el problema de las cárceles es uno
y podría concentrar la atención de todo el mundo porque llama la atención eso. Pero el problema fuera los robos, los asaltos, el sicariato, los estallidos de coches bombas, ¿dónde está? ¿Quién controla? ¿Dónde están los capos de las mafias detenidos que protagonizan todo eso? Preguntas que no responden porque cuando invitan a la prensa no responden esas preguntas, ni el presidente, ni el secretario de Seguridad, ni el ministro del Interior, y mucho menos el ministro de Gobierno. Vamos a ver en las portadas, tenemos aquí portadas de los periódicos del Ecuador, lo vamos a ver por favor, aquí estamos en las portadas de aquí. Tenemos la portada del diario El Expreso, lo tenemos ahí. La violencia aflora el ánimo oportunista de los políticos. Esto es lo que se plantea, por supuesto, por parte del diario Expreso, que sigue la misma narrativa del gobierno. Ahora resulta que pedir sensatez, eficacia y capacidad para resolver un problema es un problema de oportunismo político. Es una grave conmoción. En pleno feriado del Ecuador, la gente se atemoriza. En Guayaquil, la gente no puede salir. En Esmeraldas hay toque de queda a las 9 de la noche, zona turística, que en días de feriados tendría que tener la oportunidad de recuperarse económicamente, pero no. ¿Y qué dice la parte de arriba? 8 horas de fuego cruzado, lo que acabo de mencionar. Fuego cruzado entre el armamento de la policía y el armamento de los delincuentes que permite ingresar la policía a las cárceles. Con todo el dolor del mundo hay que decirlo, es decir, si la policía permitió el ingreso de ese armamento, es ahora víctima de ese armamento. ¿Quiénes permitieron eso? Eso no se ha dicho. Pero ahí tienen la portada del diario El Expreso a propósito de esto. Y El Universo, por supuesto, tiene la portada. La decisión es recuperar el control interno de las cárceles. ¿Frases de quién? Del señor Guillermo Lasso. Esa imagen, además, no dice absolutamente nada más allá del impacto que tiene de tener sobre el suelo semidesnudos a los presos de una cárcel, con lo cual no se ha resuelto el problema de ninguna manera. Pero claro, esta es la narrativa mediática que intentan imponer para lavar la imagen de la incapacidad del gobierno, del presidente, de los ministros para atender un problema de varios meses. Y vamos con la última portada, la del diario El Comercio. Los motines y ataques no cesan. Ahí está, no cesan. Ayer continuaron los disturbios en la penitenciaría del Litoral por la negativa de los internos a ser trasladados. Y bueno, seguiremos con esta situación. No creo que cambie sustancialmente ni tampoco se modifique normalmente esta situación. Vamos hasta Colombia. Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes de ese país aprobaron el jueves el informe de la Ley 181, conocida como la legislación de paz total, que haría pues permitir al gobierno de Gustavo Petro dialogar con distintos grupos armados del país, entre otras cosas, no es lo único. La iniciativa promovida por el presidente Gustavo Petro contempla el marco legal para la política de paz, estableciendo la obligación de quienes lo sucedan en el poder para dar continuidad a los diálogos a favor de un proceso efectivo de paz, así como a los acuerdos y la implementación de los mismos. La ley de paz total fue aprobada por 128 votos a favor y 7 en contra y será enviada casi que de inmediato a la Casa de Nariño a fin de que el presidente Petro la sancione y la apruebe. Y ahora veamos cómo la prensa analiza la victoria histórica de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil. Veamos. Con la victoria de Lula en Brasil, las 5 principales economías latinoamericanas estarán por primera vez en manos de las fuerzas progresistas, escribe El País. Además de presagiar que no fue solo una derrota para Bolsonaro, sino que Lula se hizo también con el timón de una alianza regional que no tendrá precedentes. Según Sputnik, un mayor desafío para el líder izquierdista será construir un proyecto político y económico que rompa la alineación del actual mandatario con los dictados políticos de Estados Unidos. Esto no sería posible sin restituir la UNASUR, relanzar el Mercosur y fortalecer a la CELAC, asegura el rotativo. Refiriéndose a los destacados logros económicos que obtuvo el 2 veces presidente entre 2003 y 2010, el debate señala que su nueva victoria revela las heridas profundas que sufre la primera economía de Sudamérica,
América con Bolsonaro. Ahora Brasil da por abierta una nueva etapa en que Lula se siente resucitar, considera el medio. Para Deutsche Welle, el triunfo se logró gracias a la estrategia astuta de Lula da Silva, quien se acercó a la centroderecha y unió fuerzas con un ex rival, llegando a ser su compañero de fórmula. Incluso sus detractores, que siempre le habían detestado, apoyaron a Lula como la mejor opción frente a Bolsonaro, el enemigo de la democracia con un gobierno desastroso, apostilla el medio. Hablando sobre el resultado electoral muy ajustado que mostró una extrema polarización en Brasil, The Guardian interroga si Lula podrá salir victorioso de la difícil tarea de gobernar un país profundamente dividido y con problemas heredados de la era Bolsonaro, para luego responder que para eso necesitará aplicar todas sus famosas habilidades como negociador. Y hasta aquí llegamos, volveremos la próxima semana en el análisis cotidiano de lo que hace, deshace, publica y no publica la prensa en nuestro planeta. Aquí estaremos desde el próximo lunes también, por supuesto, de nuevo. Y esta noche no se pierda Enclave Política y esté pendiente, por supuesto, también de las emisiones de fin de semana de Telesur. Ahí nos vemos.